Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Amén. Y continuamos cantando al Señor Jesucristo, a nuestro Rey. Nadie es como tú, dice esta canción. Canta al Señor toda la creación y denle honra y denle el poder que Él se merece. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca se sentirá.
las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesan de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré. Incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Muy buenos días para todos, muy buenos días para la hermosa familia de Florida, muy buenos días para todas las personas que en este momento se están conectando con nosotros para una vez más continuar con esta serie llamada Fe en Acción, una serie basada en el libro de Santiago. Y justo nos toca vivir en un tiempo tan difícil, en un tiempo en que jamás pensamos que la humanidad podía pasar. Un tiempo, un escenario que solamente podíamos ver en las películas de televisión o en las películas en los cines. Hoy nos toca vivir a nosotros un tiempo difícil para la salud de la humanidad, para la economía de la humanidad, y bueno, las personas están buscando respuestas en este tiempo. Para nosotros esta serie Fe en Acción ha sido muy importante, ha sido muy bueno, porque justamente Santiago va a escribir este libro para los cristianos que estaban pasando en un tiempo tan difícil en sus vidas. Habían sido perseguidos desde Jerusalén, perdieron su trabajo, perdieron su casa, tuvieron que salir de su país y llegar en lugares donde eran explotados, donde no eran bien tratados y tenían que sobrevivir. Y Santiago es movido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, inspirando su palabra, escribe esta carta a los de la dispersión, a los cristianos que estaban en la diáspora. Entonces, hemos visto nosotros la practicidad de Santiago, una de las cartas más prácticas del Nuevo Testamento, y vimos en este tiempo cómo sacar provecho a los tiempos difíciles, cómo sacar provecho a los problemas que llegan a nuestras vidas.
también veíamos cómo vencer la tentación. Cosas con las cuales diariamente estamos luchando. La tentación, entendiendo que hay una diferencia entre tentación y prueba. Y habíamos visto también todo el proceso que siempre utiliza el enemigo, el diablo, para tentarnos y para alejarnos de Dios a través del pecado. ¿Cómo vencer la tentación? Luego habíamos estudiado juntos cómo ser bendecido por la Biblia. La palabra de Dios está escrita para ser real en nuestras vidas y hay maneras de sacar bendición de ella. Y la semana pasada, el domingo pasado, hemos visto justamente en el libro de Santiago, comenzando el capítulo 2, cómo tratar correctamente con las personas. Cómo tratar correctamente con las personas. Y hoy vamos a continuar, el tema que nos reúne es cómo tener una fe real, cómo tener una fe verdadera. Es el tema que Santiago nos va a hablar en el capítulo 2 y les invito que abran sus Biblias ahí o ustedes van a tener ahí en el PowerPoint. Vamos a leer de la Nueva Versión Internacional, Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario. Uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Versículo 19, ¿tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Como puedes ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Así también la fe sin obras es muerta. Así que hoy vamos a hablar de lo que Santiago dice sobre cómo tener una fe verdadera. Ahora pongámonos de acuerdo. Hay muchos falsos cristianos. Mucha gente que piensa que son cristianos, pero que en realidad no lo son. Y en este pasaje que hemos leído, Santiago habla de la diferencia
entre un verdadero cristiano y un falso cristiano. Él va a hacer la diferencia, va a marcar la diferencia entre creyentes auténticos y creyentes falsos. Y Él va a hablar de cómo tener una fe real, cómo tener una fe verdadera. Ahora, también pongámonos de acuerdo que este es uno de los pasajes más controversiales y más mal interpretados del libro de Santiago. En muchas oportunidades escuchamos a predicadores mal interpretando y tratando de usar este pasaje para probar que vos tenés que ser salvo por tus obras. Uno de los referentes de la historia de la iglesia, de la Reforma protestante, Martín Lutero, decía que por el libro de Santiago, que era el libro paja, que iba a ser uno de los primeros libros en ser quemados en el infierno, porque enseñaba una herejía, que la salvación era por obras. Y en realidad no es así. No es eso lo que está enseñando Santiago en este libro. Por eso es muy importante lo que vas a aprender en esta mañana. ¿Por qué? Porque cuando alguien venga a tu casa o cuando escuches un mensaje, una predicación acerca de la salvación, esto puede ser muy importante para vos. Entonces, ¿cuál es el punto de controversia? ¿Cuál es el punto de controversia en el mundo teológico? Justamente las enseñanzas de Pablo. El punto de controversia son las enseñanzas que da el apóstol Pablo y las enseñanzas que da Santiago en este capítulo. Entonces, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículo 16, Pablo dice lo siguiente: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que le manda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros, dice Pablo, hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, Pablo está dando esta enseñanza en el libro de Gálatas, y lo que él está diciendo es que la justificación, la salvación es por la fe, solamente por la fe y no por las obras de la ley. También en el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la enseñanza de Pablo. Ahora, el otro punto es cuando Santiago, para darte una referencia, en el versículo 24, él después de hablar va a decir esto: como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Y aquí está el punto de controversia. Y la pregunta es: ¿quién tiene la razón? ¿Pablo o Santiago? Y en realidad tenemos que decir que en la Biblia no hay contradicción. Y tanto Pablo como Santiago, los dos tienen razón. Entonces, tenemos que entender que Pablo y Santiago estaban luchando con enemigos diferentes.
Pablo estaba luchando con los judaizantes. Este grupo había instalado un problema llamado legalismo en las iglesias donde Pablo estaba enseñando la palabra de Dios. Y allí había una manera de pensar. Ellos estaban sembrando esta filosofía o la siguiente mentalidad: para ser un cristiano tenés que cumplir con las leyes y las reglas judías, o si no, no puedes ser cristiano. O sea, la fe más el cumplimiento de las leyes y las reglas judías. Entonces, ese es el problema por el cual Pablo va a decir que somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. Sin embargo, Santiago no estaba luchando contra el problema del legalismo. Santiago estaba luchando por un problema de falta de disciplina en las vidas de los cristianos. Santiago estaba luchando con esta filosofía. No importa cómo vives, con tal de creer. Creerlo es lo más importante. No importa cómo vivís. Y te das cuenta de que tanto Pablo como Santiago estaban enfrentando problemas diferentes, enemigos diferentes. Pero el punto es que tanto Pablo como Santiago utilizan la palabra obras y lo usan de diferentes maneras. Cuando Pablo usa obras, se está refiriendo, está hablando acerca de las leyes judías, está hablando de la circuncisión, está hablando de cierto tipo de comidas que no se podía comer en la ley judía, imposiciones de la ley, cumplimiento de la ley más la fe. Sin embargo, cuando Santiago usa la palabra obras, en realidad se está refiriendo al estilo de vida del cristiano. Se está refiriendo a actos y acciones de amor, como las que vimos la semana pasada, cuando les decía que no hayan discriminación de personas por ninguna causa y menos por la riqueza de una persona. Entonces, están hablando de algo totalmente diferente. Pablo se enfoca en la raíz de la salvación, en algo que sucede interiormente. Sin embargo, Santiago se enfoca en el fruto de la salvación, lo que la salvación muestra, lo que se ve afuera por causa de la salvación. Así como Jesús dijo en Mateo 7:16, por sus frutos lo conocerán. Entonces, Pablo está hablando de cómo ser y cómo saber que soy un cristiano. Santiago está hablando de cómo mostrar que soy cristiano. Pablo está hablando únicamente de la fe, de cómo llegar a ser un creyente. Sin embargo, Santiago está hablando de cómo comportarse como creyente. Entonces, no es una contradicción. Una de las reglas fundamentales de la hermenéutica es entender que la Biblia no se contradice. Entonces nosotros podemos resumir esto que estamos diciendo con el texto que Pablo habla a los cristianos de Éfeso, capítulo 2, versículos 8, lo conocemos. Dice así la palabra de Dios, Efesios 2, 8 y 10, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica.
Entonces, Pablo acá menciona tres cosas muy importantes. Él dice, por gracia, hablando de la salvación, él dice, por gracia, mediante la fe y para buenas obras. Entonces, esto es muy importante. Cuando nosotros queremos cambiar este orden, vamos a tener problemas. Si cambiamos este orden por gracia, mediante la fe, para buenas obras, y queremos poner por obras, que la salvación es por obras, ahí vas a empezar a tener problemas. Pero Pablo dice que somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Ahora, la pregunta que hace Santiago es, ¿cómo mostramos esa fe que decimos tener? Santiago va a responder esta pregunta: ¿qué es la fe real? ¿Qué es la fe real? ¿Y cómo puedo tener una fe real? 5 principios. En primer lugar, tenemos que entender que la fe real no es algo que solo decís. La fe real no es algo que solo decís o que solo hablas. Fíjate, en el versículo 14 dice Santiago, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? En otra versión dice, si alguno dice que tiene fe. Hay mucha gente que dice que tiene fe. Mucha gente que afirman ser cristianos, que hablan de la fe. Pero dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los que traen una etiqueta que dice cristiano, en realidad es un creyente, en realidad son creyentes. Santiago dice en el versículo 14, ¿acaso podrá esa fe salvarlo? Cuando él se refiere a esa fe, ¿a qué se refiere? A esa clase de fe que dice, no importa cómo vivís, lo que importa es creer. Entonces no es solamente una fe que habla. ¿Conoces personas que dicen que son cristianos, pero que ustedes no ven ninguna evidencia en su vida de que eso es así? Conocemos muchos de ellos. Esa es una fe falsa. Aquel que solo habla, pero que no muestra evidencia en su vida. Fe real no es algo que solo decís, no es solo hablar. En segundo lugar, la fe real no es algo que solo sentís, no es algo que solo uno siente. La fe real es mucho más que emociones. Mucha gente confunde la verdadera fe con sentimientos, con emociones. Y en un culto, en una reunión, podés ser tocado por un mensaje, o podés ser tocado por una música, y te da piel de gallina, ser un tirimbá. Pero si eso termina ahí, es irrelevante. Si nunca cambias, entonces esos sentimientos y esas emociones son infructuosas, no sirven. Así que Santiago dice en el versículo 15, suponiendo que un hermano y una hermana no tienen con qué vestirse y carecen de alimento diario, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, es un buen deseo, es un buen sentimiento, abríguense y coman hasta saciarse.
pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les servirá eso? ¿De qué les servirá eso? ¿Qué tan bien hace a alguien en necesidad que puedas decirle, lo siento, que te vaya bien? Es más, la fe real es más que sentimientos, es más que la compasión, la emoción, el sentimiento. La fe real es ayudar, hacer algo acerca de eso. La fe real tiene iniciativa. La fe real ayuda. Entonces, si vos sos parte de la familia de Dios, entonces tenés responsabilidades familiares. Un verdadero creyente ayuda a otros creyentes. En 1 Juan capítulo 3 versículo 17, mira lo que dice la palabra de Dios. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando una necesidad, dice, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? La fe verdadera, la fe real, es generosa. La fe real quiere dar. Pregunta, ¿quién puede contar contigo en tiempos de crisis como este que estamos viviendo? ¿Hay personas que pueden contar contigo? ¿Cuántos cristianos se sentirían con la libertad de llamarte a vos cuando están en una situación de emergencia? 1 Juan capítulo 3, versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. La fe real quiere estar cerca de sus hermanos. Vos los amás. Se puede ver, se puede saber cuando tienes un verdadero amor por tu hermano. La palabra de Dios dice que el mundo sabrá de esta manera en que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La fe verdadera no es solo algo que decís. La fe verdadera no es solo algo que sentís. Es algo que actúa. Todos nosotros somos mucho mejores hablando de la fe que practicándolo. Sabemos que no podemos satisfacer las necesidades de todo el mundo, pero sí podemos satisfacer las necesidades de algunos. Y en este sentido, quiero animar a la Iglesia Florida, a esta familia de fe, porque en el mes de mayo vamos a empezar y estamos planeando hacer 2 o 3 días de la semana ollas populares, ollas comunitarias, y vamos a necesitar personas dispuestas, voluntarios y voluntarias que estén aquí, y vamos a repartir y llevar la comida en 3 comunidades diferentes, incluyendo esta en donde estamos. Vos podés ser parte de eso. No es solamente hablar, no es solamente sentir, es algo que podemos mostrar. Entonces, dice acá, el que no ama permanece en la muerte. ¿Querés tener fe verdadera? Dice Santiago, es mucho más que hablar. Es mucho más que sentir. En tercer lugar, la fe real, la fe verdadera, no es algo que solo pensás. No es algo que solo pensás. Para algunas personas, la fe es un viaje intelectual. Es un asunto para ser hablado. La fe es un asunto para ser hablado. La fe es un asunto para ser estudiado. La fe es un asunto para ser discutido. Para algunos la fe es un asunto para ser debatido. Santiago dice
en el versículo 18, sin embargo, dice, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Por mis obras. Y acá el punto, la clave es esta palabra y hay que subrayarlo ahí en tu Biblia. Santiago dice, él se refiere a sí mismo en tercera persona. En tercera persona. Dice, alguno dirá, pero en realidad es la posición que él está enseñándoles a ellos. Y él va a decir una palabra clave y dice, muéstrame, muéstrame. ¿Qué significa esto? Que la fe real es visible. Vos lo podéis ver. Es aparente. Si vos decís que sos un cristiano, la gente lo puede ver. Es más, la gente lo debe ver. Si decimos que somos cristianos, tenemos que mostrarlo. Muéstrame, dice Santiago. Entonces, es como que Santiago está diciendo, vos decís que sos cristiano, pruébalo. Pruébalo. Es tremendo esta postura de Santiago. Él está diciendo, yo quiero ver tus acciones, no solamente y nada más escuchar lo que decís. Quiero ver tus acciones. Lo que cuenta son las acciones. La fe real no es algo que solo hablamos. La fe real no es algo que solo sentimos. La fe real no es algo que solo pensamos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, Pablo dice, por tanto, si alguno está en Cristo, significa es que si alguno ha nacido de nuevo, si alguno es cristiano, dice, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Las cosas viejas, en otra versión dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No sucede de la noche a la mañana, pero comienzan a ser nuevas. Pregunta, ¿cómo sabes que sos un cristiano verdadero? Hay una palabra que sintetiza y responde a esta pregunta. Cambios. Cambios. ¿Cómo sé que soy un cristiano verdadero? Por los cambios que hay en mi vida. La fe verdadera no es algo que solo decimos, pensamos, sentimos. Es algo que se ve. Es algo que se puede notar. En cuarto lugar, la fe real no es solo algo que crees. La fe real no es solamente algo que crees. Mira lo que dice Santiago, en el versículo 19, avanzamos. Dice, tú crees que hay un solo Dios. Tú crees que hay un solo Dios. ¡Magnífico! ¡Magnífico! También los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿no te parece interesante lo que Santiago le está diciendo a estos cristianos? Acordate que Santiago está hablando a cristianos que mayormente son judíos. Y Santiago le dice, ¿tú crees que Dios es solo uno? Y todos sabemos de que los judíos son monoteístas. Ellos creían en un solo Dios. Desde la antigüedad es lo que distinguía a la nación de Israel siempre. La creencia en que hay un solo Dios. Por supuesto que estos cristianos como judíos, ellos creían en Dios. Que hay un solo Dios. A diferencia de otros pueblos.
dice, ¿vos creés que hay un solo Dios? Magnífico. Te quiero decir que también los demonios creen. Y hay mucha gente que cree firmemente en la existencia de Dios. Cree en la existencia de la palabra de Dios, cree en la Biblia. Te pueden recitar un credo, te pueden recitar versículos de la palabra de Dios. Santiago dice, magnífico. Pero el solo decir que crees en Dios, el solo conocer algunos versículos bíblicos de memoria, no es suficiente, dice Santiago. Y pone como un ejemplo a Satanás. Pone como un ejemplo a los demonios. Dice, los demonios creen y tiemblan. Mirá, dice en Salmo capítulo 14, es un conocido versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra necio significa tonto. Es una tontería no creer en Dios. Y te quiero decir que acá dice que el diablo cree. El diablo no es tonto. Él cree en Dios. Él conoce de teología, es un gran teólogo. Conoce la Biblia más que vos. Conoce la teología completamente. Él cree. Sus demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿por qué? Porque los demonios comprenden la majestad de Dios y la grandeza de Dios. Ellos creen en Dios y tiemblan. Pero, dice Santiago, el hecho de solamente creer en esa misma medida no es suficiente. Yo creo en Hitler, pero no soy un nazi. Quiero contarte un poco la historia de un gran trapecista en los años 1860 aproximadamente. Este trapecista llamado Charles Blondin era muy famoso, extraordinario. Y un día hizo toda la publicidad de que iba a cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Y se juntó una gran multitud allí. Blondin va a cruzar el Niágara. Y puso una cuerda, un cabo, de un lado a otro. Y él pregunta a la gente, ¿ustedes creen que yo puedo cruzar esto? Y la gente le aclamaba a él porque le conocía. Sí, puedes. Y Blondin cruzó las cataratas 50, más o menos 50 metros de altura sobre el agua, cruzando eso. Él vuelve y la gran multitud le aclamaba a él. Y en un momento él hizo una pregunta, trajo una carretilla y él preguntó, ¿ustedes creen que yo puedo pasar sobre esta carretilla? Y la gente dijo, sí, sí. Todo el mundo respondió. Estaban ávidos de ver espectáculo. Creemos. Entonces Blondin les hace esta pregunta. Entonces, ¿quién se anima a sentarse en la carretilla para que yo lo cruce conmigo? ¿Cuántas personas crees que se ofrecieron como voluntarios? De esa multitud, nadie. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a comprometerse con lo que dijeron que creían?
La historia dice que una persona después se ofreció como voluntario, pero era el manager de Rodrigo. Así que no basta el creer que Dios existe. Esto es muy importante, pero no es suficiente. Los demonios creen y tiemblan. Tiemblan porque saben que hay un juicio preparado para ellos. Ellos, los demonios, ¿cuál es la manera de creer de los demonios? Ellos creen en la existencia de Dios. Saben acerca de su poder, pero ellos no están comprometidos. No están comprometidos con la persona de Dios. No están comprometidos con la palabra de Dios. No están comprometidos con los planes de Dios. Y no están comprometidos con el pueblo de Dios. Pero ellos creen. Ellos creen. Entonces, este tipo de fe, esta clase de fe, no es suficiente. Entonces, cuando una persona en verdad cree en Jesús, entonces hay una entrega total del ser total. Y el ser total, dice la Biblia, es espíritu, alma y cuerpo. Una fe que no se compromete es una fe que no produce cambios. No produce cambios. Es una fe que se limita al conocimiento. Es una fe que es estéril, improductiva. No sirve, dice Santiago. Entonces, ¿qué es la fe real? No es algo que solo decís. No es algo que solo sentís. No es algo que solo pensás. No es algo que solo crees. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es algo que haces. Es algo que haces. Entonces, la fe real tiene que ver con hechos. Muéstrame, decía Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Esa es la línea de pensamiento de Santiago. Entonces, la fe de la que está hablando Santiago no es pasiva. Tiene que ver con un compromiso. Está hablando de una fe o de una vida de compromiso. Y para ello él va a dar dos ilustraciones. Versículos 20 al 23. La primera ilustración es la ilustración de Abraham. Dice: qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Es como que Santiago dice: mira, te voy a hablar de algo. Dice: no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. ¿Ya lo ves? Su fe y sus obras actuaban conjuntamente. Y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces, algo importante, la primera ilustración que pone aquí Santiago es el ejemplo de Abraham. Conocemos la historia. No es que Abraham fue salvo porque él ofreció a su hijo Abraham por esa obra que él hizo. No es el hecho de ofrecer a su hijo en sacrificio lo que le sirve a él como justicia.
No, porque en capítulo 15 de Génesis, en el versículo 6, habla justamente cuando Dios le hace la promesa y tienen una discusión. Dios se revela a Abraham y le dice: yo voy a ser tu escudo y tu galardón va a ser grande. Entonces Abraham argumenta con Dios y le dice: pero Señor, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar si no tengo hijos? Y mi heredero es mi siervo que nació en casa, el Damaseno. Entonces Dios le dice: quiero que salgas afuera y mires las estrellas, mira arriba, mira las estrellas. ¿Podés contarlas, Abraham? Dice: así va a ser tu descendencia. En el versículo 6, Abraham, la Biblia dice que Abraham le creyó cuando Dios le dijo eso. Y eso le fue contado por justicia. Entonces, eso fue cuando Abraham, tenía 60, 70 años. Pero acá ya tiene más de 100, como 100 años. Le vino la promesa. Y ya su hijo había crecido. ¿Cuántos años pasaron? Entonces lo que Santiago está mostrando es que Abraham, que decía creer en Dios y que ya había creído antes, por sus actos, por el compromiso que tenía con Dios, obedeció a Dios. Él obedeció inmediatamente. Cuando Dios le habló, agarró su siervo, caminó, preparó el altar, trajo la leña, agarró el cuchillo y iba a matar a su hijo. En su mente lo hizo. Hasta que Dios le paró: ya sé que me amas, estás dispuesto, entiendo y veo tu compromiso. Esa es la ilustración, la primera ilustración de Santiago a los cristianos, a estos cristianos judíos, y para nosotros también. La segunda ilustración está en el versículo 25, dice: y de igual manera no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Acá es algo, esto es interesantísimo. Esta historia de Rahab está en el capítulo 2 de Josué. Recuerdan que Josué había enviado 2 espías para ir a Jericó. Se fueron ellos y fueron a la casa de esta ramera, de Rahab. Y ellos tienen una conversación. Después alguien corrió la voz de que hay espías. Y corrió la conversación de Rahab con ellos. Fue esta. Rahab les dijo: yo escuché lo que Jehová hizo con ustedes, que Él abrió el mar rojo para que ustedes pudieran cruzar el mar rojo en seco. Entonces, en el versículo 11, Rahab le dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Te das cuenta que Rahab, cuando recibió a aquellos 2 espías, ya creía en Dios. Y el hecho de comprometer su vida por proteger a esos 2 espías tenía que ver con ¿qué? Con su fe. Tenía que ver con su fe. En realidad, tanto en la vida de Abraham como en la vida de Rahab, si quitamos el hecho de la fe, lo que ellos cometieron sería un crimen. Abraham tratando de matar a su hijo y Rahab cometiendo traición a la patria. Pero en realidad, ¿quién está dispuesto a llegar a tan alto nivel de compromiso si no tiene fe? Santiago le está diciendo eso a los cristianos judíos. No es solamente hablar, no es solamente pensar, no es solamente sentir, no es solamente creer. Entonces, tenemos que entender que claramente nuestra fe, la fe verdadera,
no se determinan por lo que hacemos, pero se demuestra, la fe verdadera se demuestra por lo que hacemos. Nuestra fe es demostrada por nuestras acciones, por nuestro comportamiento. Tu comportamiento, tu testimonio habla del tipo de fe que tienes, si es una fe verdadera o es una fe falsa. 2 Corintios 13:5 dice: examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos, dice. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Dice, vean si realmente son creyentes o no. Vean si realmente, pruébense para ver si están en la fe. Mi querido oyente, yo quiero que en este momento nos hagamos preguntas. Yo quiero que te hagas preguntas. Y la pregunta es: ¿soy realmente un cristiano? ¿Soy un verdadero cristiano? A la luz de lo que dice Santiago, ¿lo soy realmente? Preguntas son importantes. ¿Qué cambios puedo señalar en mi vida? ¿Es mi estilo de vida diferente a los demás que viven sin Dios? ¿Es mi estilo de vida diferente? Mucha gente piensa que no es tan importante lo que hagas o lo que muestres con tal de que creas. Pero eso no es de lo que Santiago está hablando como fe real, como fe verdadera. Y quizás en esta mañana algunos de ustedes están en dudas si realmente sos un cristiano o no, si sos un verdadero cristiano o no. Eres una buena persona, aunque la Biblia dice que no hay bueno, no hay justo. Vas a la iglesia, conoces de Jesús, leíste la Biblia. Pero mi pregunta es: ¿estás completamente seguro de que si murieras hoy, irías al cielo? ¿Estás completamente seguro de que si murieras hoy, irías al cielo? Yo no quiero que te levantes de tu silla en esta mañana con ninguna sombra de duda en tu mente y en tu corazón. ¿Y cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? Pablo dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no viene de ustedes, porque es un regalo de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. Dice: sois salvos por gracia. Es la gracia de Dios. Y por esa gracia de Dios, Dios está cerca tuyo en esta mañana, ahí en donde estás, rodeado de tu familia. Y Dios te dice: quiero que me conozcas. Quiero tener una relación personal contigo. Y es por la gracia de Dios que tú crees en la invitación que Dios te está haciendo en este momento y le respondes a Él: Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar de verdad
lo que significa tener comunión contigo, tener una relación personal con Dios. Yo quiero tener esa relación y quiero invitarte a que en este momento inclines tu rostro ahí en donde estás, en respeto, en reverencia a Dios. Quizás algunos de ustedes están luchando ahí en su corazón acerca de si sos un cristiano o no. Y Santiago ya nos ha explicado qué es la fe verdadera, qué significa creer, y significa comprometerte con Dios. Comprometerte con Dios es más que solo conocimiento, es más que solo información intelectual, es una experiencia real de nuestra vida que produce cambios, y solamente Dios puede hacerlo. Es por la gracia. Y quiero invitarte en este momento a orar al Señor. Yo te voy a guiar en una oración de fe. Y que si no estás seguro, si nunca has invitado a Cristo, si nunca te has comprometido con Cristo, hoy es la oportunidad. Y si tienes dudas en tu corazón, este es el momento. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser muy tarde, dice la palabra de Dios. Entonces hoy es el día para vos que decís que sos cristiano, pero en tu corazón sabes que no hay evidencias, no hay frutos que muestren eso. Y necesitas afirmarlo y confirmarlo en tu corazón. Arrepentirte de tus pecados, reconocer tu condición delante de Dios y abrir tu corazón, creer en Él. Te invito en este momento, inclinando tu rostro, ya terminando, decir a Dios así: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra, porque puedo entenderlo y porque puedo captarlo, Señor, en mi entendimiento. Reconozco mi condición delante de ti. Sé que he pecado, ¿no? Entiendo que no es solamente hablar de la fe, entiendo que no es solo el hecho de creer en ti, sino de tomar un paso de fe, de confiar y de comprometerte en mi vida. Y Señor, en este momento te entrego mi pasado. Todo mi pasado. Lo bueno, lo malo, mis éxitos, mis fracasos, mi pecado, Señor. Yo te lo entrego. Perdona mis pecados pasados. Te entrego mi futuro, Señor. Yo quiero entender y vivir la fe real, la fe verdadera. Y sé que lo puedo hacer contigo. Te entrego mi presente, Señor, en este momento. Gracias por morir en la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Gracias porque tú has resucitado y yo lo creo, Señor. Te amo mi vida y comprometo todo mi ser para que tú cumplas tus propósitos en mi vida. Entra a mi vida, perdona mis pecados, límpiame y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera concluimos este tema, cómo tener una fe real. Y quiero bendecir y quiero animar a las personas que han hecho esta decisión. Es la decisión más importante de su vida. Buscar una iglesia, buscar a una persona que te enseñe la palabra de Dios, donde puedas
comprender, conocer más a Dios, conocer más de su palabra y empezar a vivir esa nueva vida que Dios te promete cuando tú tienes y desarrollas la verdadera fe en Él. El Señor nos bendiga. Queremos nuevamente decir a todas las personas que nos escuchan y que quieren ser parte de este proyecto de la Iglesia Florida, de hacer este comedor comunitario, la olla popular, que lo vamos a hacer desde la segunda semana de mayo, y todos los que quieran participar pueden contactarse con nosotros a través de Facebook, y nosotros vamos a decirles a ustedes diferentes maneras en que ustedes pueden identificarse, que ustedes quieren colaborar, contribuir, y de esa manera, en este tiempo difícil, no solamente hablar de fe, no solamente tener buenas intenciones en cuanto a la fe, no solamente pensar o ver cómo lo hacen otros, sino que cada uno podamos estar involucrados en este tiempo de suplir necesidades de otros y de esa manera mostrar el amor de Dios en una manera práctica. Terminamos cantando con el grupo esta alabanza preciosa. Dios les bendiga a todos. Me despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Me levantas con nuevas fuerzas, me das libertad. Soy joven por siempre en ti, tú eres mi fuente. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Tú me guías en cada paso, suficiente es tu amor. No existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Como el sol, yeah. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Amén.